sobre todo, digamos. Excelente. Entonces, hablar de finanzas personales prácticamente es un tema que involucra a todas las personas, a todos nosotros. Es muy importante saber de finanzas personales, saber educación financiera, pues porque propiamente dicho, cuando tenemos una buena administración de nuestras finanzas, tenemos una buena administración de nuestro bolsillo, nuestra billetera, porque eso se refiere a las finanzas personales. Se refiere prácticamente a la administración de nuestro bolsillo, a todo lo que entra y a todo lo que sale. Y para eso hay que tener muy en claro conceptos, pues, ¿puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? Para eso hay que tener conceptos claros sobre las finanzas personales. ¿Qué es lo que vamos a tratar ahora para que ustedes sepan de lo que vamos a hablar? Uno, vamos a hablar del presupuesto personal. ¿Por qué es importante el presupuesto personal y cuál es el impacto que tiene en nuestras decisiones financieras y en nuestro futuro prácticamente? Segundo punto que vamos a ver es el ahorro y la inversión. Nos vamos a dar cuenta en el transcurso de la exposición que si no hay ahorro, no hay inversión. Hay otras maneras de buscar este financiamiento para realizar las inversiones. Vamos a ir conversando, pero la manera más adecuada es que el ahorro sea la inversión. Los que son administradores, economistas del grupo, los que son de ingeniería económica, estoy seguro que lo tienen claro este concepto. Lo siguiente que vamos a conversar prácticamente es la educación crediticia. ¿Por qué la educación crediticia? Porque es muy importante saber, hay mucha gente que es desinformada, o sobre todo los jóvenes que somos prácticamente millennials, estamos solicitando tarjetas de crédito pues indiscriminadamente, y de acuerdo a la información que tenemos en el sector financiero, pues dos de cada tres personas que caminan por la calle están sobreendeudadas, y ese es un problema que tenemos como sociedad, pues prácticamente pues nos va a afectarnos en nuestras decisiones en el largo plazo. Avance por favor con la siguiente diapositiva. Entonces vamos a empezar. Tal vez alguien me podría mencionar, o así a grueso mozo, qué entiende por finanzas personales, o no sé, para poder hacer esta reunión un poco participativo. ¿Alguien? Bueno, Buenas noches, ¿qué tal? buenas Bueno, noches, entiendo dale yo por Rubén. finanzas personales que es la manera de cómo uno administra su propio dinero, ¿no? Efectivamente, tienes toda la razón, es la manera de cómo nosotros administramos nuestro dinero, es cómo nosotros gestionamos nuestro dinero, cómo gestionamos nuestros recursos, porque recursos tenemos el tiempo, tenemos recursos financieros, en este caso vamos a hablar del recurso económico, porque pues como lo ha dicho Rubén, es cómo gestionamos individualmente nuestros recursos, esos son nuestras finanzas personales, saber tomar las decisiones financieras. ¿Para qué? Para poder tener un buen retorno, un buen impacto de nuestra inversión. Y para eso hay que elaborar un presupuesto, hay que saber planificar, hay que saber términos o reconocer oportunidades de inversión en diferentes sectores, ver la probabilidad de riesgo que puede existir en cada inversión que pueda haber, conocer la tasa de rentabilidad, ver el costo de oportunidad. Hay muchos proyectos que, por ejemplo, no se hacen exclusivamente por la rentabilidad que pueda mostrar el proyecto, simplemente se hace porque tienen impacto social. Entonces, ese tipo de cosas, hay que conocer este tipo de términos, y ustedes deben de conocer como agentes económicos, sin importar la profesión que tengan, para sus decisiones diarias que tengan, para que sus finanzas personales sean saludables. Porque ese es el objetivo de las finanzas personales, encontrar un equilibrio entre nuestros gastos y nuestros ingresos, y en lo posible que nuestros ingresos sean mayores pues a nuestros gastos, y ese ingreso que nos va a quedar como disponible pues que se transforme en ahorro, y nuestro objetivo es maximizar el crecimiento tomando decisiones financieras, conociendo, como les decía hace un momento, oportunidades de inversión en diferentes sectores, conocer los márgenes que tiene cada sector, como por ejemplo saber si invierto en una tienda de abarrotes, saco una tienda de abarrotes, ya conozco que su rentabilidad por ejemplo es un 10%. Si me dedico al rubro de restaurantes, sé que la rentabilidad puede ir de un 50% a más del 100%, va a depender de la ubicación, zona geográfica, donde esté ubicado y determinados factores. Por eso es importante conocer un poquito la educación financiera, conocer este tipo de términos como ingreso, gastos fijos, gastos variables, ahorro, hacer un monitoreo, un ajuste a cada uno de estos. ¿Para qué? Para que nuestras finanzas personales nos vaya bien. Esto es igual que de las empresas, pero en micro, totalmente en pequeño. Las empresas ya tienen los mismos
prácticamente las mismas cuentas contables o las mismas variables para desde qué lado lo vemos, desde el lado financiero, desde el lado contable, pero es básicamente lo mismo. Ustedes son una empresa, ustedes como agentes económicos deben verse como una empresa porque ustedes reciben ingresos por sus servicios profesionales que van a vender, tienen gastos fijos, como pueden pagar departamentos, no sé, gastos variables que tienen como entretenimiento, salirse un fin de semana a tomarse ahí un par de tragos, a cerrar negocios, un rato a divertirse, tener un ahorro, ¿no? Que hay varias metodologías para poder ahorrar, porque este ahorro se va a convertirse prácticamente en inversión. Entonces, como primer punto, para que la finanza sea saludable, tenemos que hacer esto que dice un presupuesto personal. ¿Y qué es un presupuesto personal o cómo ustedes lo deben entender un presupuesto personal? Como una herramienta, es una herramienta, así como los albañiles tenemos una herramienta, pico, pala, determinadas, o como los informáticos tenemos diferentes software o diferentes herramientas, igualito, cuando hablamos de presupuesto, de mirar nuestros bolsillos, de mirar como por ejemplo, no lo tengo a la mano, pero por ejemplo, de mirar mi billetera, porque ahora las billeteras todas son digitales en estos tiempos, hay que hacer un presupuesto, hay que hacer una planificación ordenada. ¿Para qué? Para poder controlar eso, lo que les estoy mencionando en la primera parte, los ingresos. ¿Y cómo tenemos ingresos? Pues hay diferentes fuentes de ingresos, hay personas que reciben ingresos por un trabajo, pero eso es una de las peores maneras, señores, que ustedes pueden recibir su ingreso si se están formándose como profesionales. Lo que muchos los profesionales, pues ya no los millennials, porque ustedes los millennials están saliendo con otro chip, pero otro tipo de generaciones, teníamos la mente de los profesionales de intercambiar como por ejemplo tiempo por dinero. Un ejemplo, yo trabajaba hace mucho tiempo, o hace un buen tiempo todavía, en el sector financiero. Yo recibí una remuneración, un salario, ese era mi ingreso. Pero ¿cómo hacía? Intercambiaba mis horas de trabajo, mis 8 horas, por recibir un ingreso. Cuando nosotros tenemos claros este tipo de conceptos, poco a poco nos vamos a dar cuenta y vamos a reconocer oportunidades y vamos a hacer acciones para recibir ingresos ya no por nuestro tiempo, sino por nuestras habilidades, por nuestras capacidades. Esa es la diferencia, jóvenes. Ustedes se deben formar bajo ese objetivo. No deben de formarse bajo el objetivo de tratar de intercambiar su tiempo por dinero, porque tengan en cuenta, estamos hablando ahorita del recurso del dinero. El dinero se consigue, el dinero no es un fin, señores, el dinero solo es un medio para poder comprar el recurso más escaso. ¿Cuál es el recurso más escaso que nosotros tenemos los seres humanos, los empresarios, ustedes como estudiantes? Es el tiempo. Y tienen que fijarse ese tipo de cosas, reconocer como por ejemplo el costo de oportunidad, aquello que dejo de hacer por hacer otra actividad. Es como por ejemplo ahorita, estoy seguro que muchos están llevando este curso, esta charla en esta hora, sacrificando a trabajar, sacrificando a hacer otro tipo de actividades, porque consideran que este tipo de cosas les va a traer una retribución mayor a las acciones que ustedes van a tener. Por eso es importante que conozcan estos conceptos. ¿Y cómo hago un presupuesto? Más o menos, ¿cómo lo gestiono? Ahí más o menos de esa forma. Gastos fijos, ya les he hablado más o menos qué vienen a hacer, qué serían los gastos fijos. Es todo aquellos gastos que lo tenemos ahí, certibus paribus, como así llamamos los economistas. Como por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, sus papás que tienen una casa, un gasto fijo, energía eléctrica. Por ejemplo, siempre va a venir la energía eléctrica. Si viven alquilados, los alquileres que van a tener. Entonces, como por ejemplo los que tienen celular tienen un plan 29, 39, 69 para todos los bolsillos. Ya es un gasto fijo que cada uno, si tengo unos ingresos, por ejemplo, de un sueldo básico de 1050 soles, pues ya voy restándole a ese mi gasto fijo. ¿Cuánto? Ese 50 soles, esos 100 soles. Gastos variables, uno nunca sabe, a veces reciben fichas de los profesores, algún libro que hayan podido encontrar, un nuevo curso que no lo tenían ustedes planificado tomar online, una salida con un amigo, un regalo, un presente a un familiar cercano, una salida con la enamorada. En ahí se van a ocasionarse gastos fijos, gastos variables mejor dicho, y hay que planificar ese tipo de cosas mensualmente, es decir, si yo gano tanto, es que es el 100%
esos 1050, por ejemplo, lo destinaré un 5% en este mes para mis gastos variables, por esto, por esto, por esto. Si hacemos ese tipo de acciones, vamos a tener planificado las cosas. Los que estudian administración entenderán el proceso administrativo, cómo manda prácticamente los que son ingenieros con estas nuevas modalidades de los proyectos BIM o más. Es importante, señores, que ustedes sigan esa parte. Entonces, el ahorro. El ahorro es totalmente importante, señores. El ahorro prácticamente, ¿a qué se refiere? Se refiere a esa parte de lo que nosotros, después de recibir nuestros ingresos, de cubrir nuestras necesidades básicas, como por ejemplo gastos físicos y variables, llamémoslos en esos dos variables como grueso modo, lo que nos va, como quien dice, lo que nos, cuando uno tiene una mente tradicional, no está acostumbrado a invertir, va a decir, lo que sobra voy a destinarlo a ahorro, lo voy a destinar el 10%, el 20%, el 30%, el 50%, y en su momento hablaremos cuánto es lo adecuado para poder ahorrar. Hay muchos autores, hay muchas personas y a veces eso tiene que estar acorde a la realidad, pero como sugerencia desde una experiencia personal, ustedes deben de hacer lo posible, por lo menos calzar el 50% ustedes destinar y no decir lo que prácticamente lo que me sobra de mis ingresos lo voy a destinar al ahorro. Su pensamiento de ustedes debería ser más o menos como Warren Buffett decía, ¿no? No ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar. No sé si me dejo entender, ven cómo cambia un poco la secuencia o cómo cambia un poco la perspectiva de la acción. Todavía hay muchos seguro de ustedes que están en una institución privada, de muchos de ustedes que pagan la mensualidad, sus hijos, sus papás. Y hay muchos papás todavía que deben decir a sus amigos cercanos o algo así, por este pensamiento tradicional un poco equivocado, no teniendo educación financiera, dirá, pucha, mi hijo Rubén me hace gastar, mi hijo Jimmy me hace gastar, tengo que gastar en su mensualidad. Pero no lo hay que ver de esa manera. Eso es una inversión que los papás están haciendo lo mejor posible por ustedes. Están haciendo una inversión que en el largo plazo esa inversión va a ser retribuida de seguro con muchas creces con ustedes. Y ese debería ser el objetivo. Salir de sus centros de estudios, pues y cada uno hacer sus propios emprendimientos, sus propias empresas, ¿no? O sea, continuar sus estudios de maestría, tratar de hacer proyectos que impacten en la sociedad, porque se puede impactar en la sociedad desde el lado privado mucho más antes que el lado político. Y lo bueno es que ustedes son carreras de negocio y de emprendimiento. Entonces, en referente al ahorro, tengan ustedes presente esa frase que lo dice Warren Buffett. Ahorren o gasten, o sea, ¿cómo les digo? Ahorren todo lo que queda después de gastar y recién gasten todo lo que queda después de ahorrar. Lo voy a repetir. No ahorres lo que te queda después de gastar, sino gasta lo que te queda después de ahorrar. Entonces, si yo ya tengo reglas de juego con educación financiera, digo, ¿saben qué? Todos mis gastos fijos cubren un 50% de mi sueldo. Gano, por ejemplo, el tanto y de mi cuarto departamento pago tanto, 700. Más o menos deberían de calzar como gastos fijos un 50%. Unos costos variables como unos 10% más o menos. Y todo el resto que queda, un 30%, en lo posible destinarlo a la inversión. Si recibo ese sueldo, como yo por ejemplo recibo un sueldo, inmediatamente un porcentaje lo destino al ahorro o a mis inversiones que tengo que hacer. Y el resto recién pago mis cuentas. Y si no, trato de buscar más fuentes de ingresos pasivos, aquellos que no van a consumir mi tiempo, como por ejemplo que no necesitan que yo esté ahí, que simplemente por sistematizar van funcionando, van generando ingresos residuales. Entonces con eso voy cubriendo el resto. Pero yo ya lo tengo como política, digo, el 30% de toda mi remuneración lo voy a destinar a esto, porque también pues mis costos fijos y variables son un poco elevados todavía mis costos fijos, porque yo mantengo, por ejemplo, tengo dos hijas y están en diferentes centros educativos y pues ustedes deben de saber el sacrificio que hacemos los padres por pagar las mensualidades o por tratar de hacer lo mejor por nuestros hijos, y a veces, muchas veces sin saberlo, hacemos un presupuesto. Pero qué mejor sería que hagamos un presupuesto personal conociendo este tipo de variables, siendo conscientes para poder hacer. Y al final pues vamos a tener que hacer un monitoreo y ajustes, porque dentro de todos nuestros gastos que tenemos también existen gastos hormiga, como se los conoce, o gastos hormiga, prácticamente de esos gastos que uno no se da cuenta, pero ahí siempre va saliendo de a pequeñito, de a poquito, de a poquito. Un pequeño antojo, son gastos a veces innecesarios que uno hace,
pero se van sumando. Entonces hay que tener un poco cuidado también de este tipo de gastos, de los gastos hormiga que puedan ocurrir. Si nosotros tenemos claro el ahorro, prácticamente eso lo vamos a poder convertir en inversión. Más adelante vamos a hablar un poquito de inversión, porque prácticamente lo que me gustaría que se queden de todo esto es cómo hacer un presupuesto ahora que ya conocen las variables. Prácticamente para hacer un presupuesto que va a ser una herramienta que les va a ayudar a tomar decisiones, porque si uno sabe cuánto es lo que tiene en su bolsillo, cuánto es lo que tiene en su cuenta bancaria, puede tomar decisiones. Porque salgo a la calle y se me presenta una oportunidad de una propiedad, porque las personas saben ustedes que a veces nos ocurre hechos inesperados, situaciones inesperadas, un mal de salud inesperado que uno no lo esperaba, un accidente imprevisto de un familiar cercano, se ponen a vender sus propiedades, tienen sus casas, y si uno tiene educación financiera, sabe cuánto tiene, pues va a reconocer oportunidades, va a poder invertir. Entonces, sin más detalle, les voy a decirles a grosso modo cómo podrían ustedes armar un presupuesto, por ejemplo. Uno, llevar el registro de sus ingresos. Uno, mi remuneración. Ah, ya, también por esto, por ingresos pasivos que genero por capacitaciones. Ah, por mentoría. Ah, por X, porque vendo tal producto. Ah, porque alquilo mi propiedad, porque estoy alquilando un departamento. No sé, por todos los ingresos adicionales que uno pueda tener. Enumero todo eso. Segundo, todos los gastos que puedo hacer. Ah, ya, de tal proyecto, mire, estoy pagando al banco tantas cuotas, tanto tengo que pagar. Tengo que pagar la mensualidad de la hija, tengo que pagar tanto se me va en combustible del vehículo. Pues voy sacando todo el presupuesto y me va quedando. Voy haciendo todos mis gastos. Si no tengo en los gastos, por ejemplo, en los gastos variables, no sé cuánto me voy a gastar en un mes, siempre tenemos un histórico, podemos poner un promedio, podemos poner un porcentaje con márgenes de maniobra. Otro, hay que ponerle límites a determinadas cosas. Por ejemplo, podría decir, este mes tengo para entretenimiento, para salir con mi familia cada fin de semana, cada domingo, gastarme en el Real Plaza, ir a ver películas, qué sé yo, unos 250 soles, porque mi familia somos de 5 personas. Vamos ya, unos 250. Por 4 semanas son 1000 soles. Allá, entonces para entretenimiento le voy a destinarle 1000 soles. No le podría destinar 2000, 3500 a hacer una situación improvisada porque me va a afectar. Eso uno ya lo va planificando. Ah, ya necesito hacer un viaje con toda la familia, un viaje de entretenimiento. Se va planificándose, se va planificando. Y como les digo, como última acción, hacer pues el seguimiento y ajustes, darnos cuenta de qué gastos son innecesarios, de qué gastos, como por ejemplo hace un tiempo yo tenía la manía de estar suscrito a gestión y todo el momento me traían el papel en físico a la oficina, me entregaban ahí bueno, desde que costaba 2 soles, 2 soles, 2.50, 3 soles, ahora 3.50, empezaban a traer. Pues hasta que uno analiza y dice, oye, mucho estoy gastando porque ahora me están ofreciendo la suscripción digital con 19.90 y antes estaba pagando 69.90. Te vas dándote cuenta, oye, en estos tiempos necesito tener el papel, el periódico en físico, pero si todo el rato estoy con mi celular, estoy con mi iPad, estoy revisando este tipo de cosas, creo que no necesito ya tenerlo el papel. Hay que ayudar al cambio, hay que ayudar al mundo, esos temas de cambio climático que se vienen, que son buenos, porque las empresas también en nuestras misiones o en nuestros como planes estratégicos tenemos la sostenibilidad y cada vez de ser un poco más ecológicos, reducir, por ejemplo, la emisión de carbono, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué tomó la decisión? Me he dado cuenta de este gasto hormiga, me he suscrito y ahora recibo todo digitalmente. Y así en la vida vamos teniendo gastos innecesarios que a veces no nos damos cuenta, como los gastos innecesarios que yo hacía, por ejemplo, en mi juventud. ¿Cuántas veces invitaba a cada uno de mis amigos, cuando estaban como ustedes en época universitaria, a veces los fines de semana, les pagaba la entrada a la discoteca, algunos les invitaba 2, 3 cervezas, así. Ahora hago un recuento de todo eso, digo, si hubiese tenido esta información en ese momento, hace un par de años alguien me hubiese hablado de educación financiera, de hacer un presupuesto, estoy seguro que no, que a muchos de mis amigos no les hubiese invitado así la cerveza como los hacía indiscriminadamente, hubiese dicho, ah no, mejor ese porcentaje que lo estoy gastando en las cervezas, en este tipo de cosas, lo voy a destinar a mi ahorro, que en el largo plazo pues ese ahorro se va a convertirse en inversión, que va a impactar en desarrollar o me va a servir como capital trabajo como para algo. Ese es un ejemplo, como son ustedes joven, por eso he agarrado este tipo de ejemplos, ¿no? Lo podría hablar con diferentes proyectos de inversión, pero un poco como para entender el contexto, que veo que en las caritas que se ven ahí se ven totalmente jovencitos. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor.
Acá ya hablamos un poquito del ahorro y de la inversión. Como les decía, el ahorro prácticamente se va a referirse pues a esa reserva de una proporción de los ingresos después de gastar. Pero hoy día ustedes están aprendiendo que primero hay que ahorrar y después hay que gastar. Eso tiene que quedar por lo menos. Si con eso ustedes se quedan después de esta capacitación, yo me voy a sentir feliz de haber generado algún impacto en cada uno de ustedes. Suficiente con eso que se aprenda. Y como les decía, el ahorro se convierte en inversión. ¿Y qué es la inversión? Ustedes saben, para poder sacar un proyecto, por qué no hablo de negocios? Porque todos son proyectos. ¿Qué es un proyecto? Es un sueño, es querer ejecutar algo. ¿Y cuándo muere un sueño? Cuando se hace realidad. Estoy seguro que muchos de ustedes quieren ser dueños de sus propias empresas. ¿Con qué creen que van a ser sus propias empresas, el capital inicial que van a tener? Uno, va a ser ese ahorro que ustedes están ahorrando, ese va a ser su capital inicial. Si es que no tienen eso, hay otras formas de financiarse. Pueden participar en concursos y tener una capital semilla, que seguro vuestra casa de estudios debe tener varios convenios que les regala dinero. Esa es la segunda opción. Una tercera opción, buscar de mis familiares más cercanos, decirles a mi papá, hermano, cuñado, vecino, ex enamorado, estoy lanzando un proyecto de inversión que tanto va a generar de rentabilidad, así, así, así va a ser, le muestro todo y sabes que invierte en mí. Y si confía en ti, te va a invertirte, te va a ponerte como va a ser la junta de capital. Otra opción, no tienes el ahorro, no tienes eso, ¿qué vas a recurrir? Algo más caro, vas a tener que ir a una institución financiera. Y las instituciones financieras tienen políticas, te van a decir, ah, ya tú cumples el perfil, requisito, tienes que tener tantos años con tu empresa constituido, 12 meses funcionando, licencia de funcionamiento, tus últimos 3 PDTs, una serie de, si vas como persona natural, tus últimas 3 boletas de pago, tu contrato, no sé, una serie de cosas. Cada institución es diferente. Como vas viendo, si no eres educadamente financiero, no vas ahorrando, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que solicitar el crédito con un poco más de deficiencia, vas a encontrar tu capital de semilla. ¿Que está bien? Pues no está bien. Una de las maneras más inteligentes de financiar los proyectos de inversión precisamente es con la deuda. Con la deuda. Los que son financieros estoy seguro que lo saben. Entonces, por eso es la importancia, señores, de la inversión y del ahorro. Por eso es importante. Si tengo dinero para poder invertir, voy a ser una persona que inmediatamente va a reconocer oportunidades, va a poder invertir y con eso ya puede generar muchas otras cosas. Por eso, señores, ese tipo de importancia. Ahora, referente a las estrategias de ahorro, hace un momento mencionaba, ¿no?, algunas estrategias de ahorro. Por ejemplo, la primera estrategia que mencioné al inicio, para cambiar la mente. Primero tengan un porcentaje de sus ingresos y digan, esto voy a ahorrar. Gano 1000 soles, voy a ahorrar el 10%, 100 soles sagrado lo voy a tener y el resto le voy a ahorrar. ¿Es una estrategia de inversión? ¿De ahorro? Sí, es una estrategia de ahorro. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender? De cada uno, de la voluntad que tengamos de cada uno de planificar y de querer prácticamente ahorrar, porque es bien difícil, señores, para las personas ahorrar. Muchos no hemos tenido educación financiera que nuestros papás nos hayan dicho, ¿sabes qué, hijo? Ahorra, ahorra. No hemos tenido. Otra estrategia bien importante prácticamente es establecerse metas, así como sus papás lo hacen. Sin que sus papás se sepan mucho de educación financiera de muchas de las personas, ellos saben que a fin de mes tienen que pagar su mensualidad de cada uno de sus hijos. Y entonces se ponen meta, este mes tengo que trabajar porque tanto tengo que pagar para Pepito, tanto tengo que pagar para Juancito, tengo que pagar de la luz, tengo que pagar de tal, tengo que pagar el alquiler, la cuota al banco. Sin darse cuenta se van estableciendo metas. Eso es importante. Otra estrategia, establecerse metas. Tercera estrategia, pues crear un presupuesto. Si sé cuánto voy a gastar, voy a saber cuánto me va a sobrar. Es muy importante. Y otras estrategias de ahorro que ustedes puedan tener es generar ingresos pasivos, eso que no consuma su tiempo. Hay diferentes formas, hay diferentes maneras de hacer. Como por ejemplo, una de las maneras que en estos tiempos se ha puesto muy de moda, pero yo no recomiendo personalmente, tampoco sugiero, a pesar que sé mucho del tema, por el riesgo, por la volatilidad que es las criptomonedas. Hay muchas personas que se han hecho adinerados, por ejemplo, con el Bitcoin, cuando en sus momentos estaba a $2.500, el OMU salió a hablar, se subió hasta los 60.000, 64.000, luego retiró. Ustedes deben conocer muchos de los jóvenes de ahí, o los NTFs. Hay muchas estrategias, o por cierto, en estos tiempos, los influencers.
un tiempo no están dedicándole todo el tiempo, pero simplemente están canjeando, están generando. Ese tipo de cosas son ingresos pasivos que cada uno podría generar por trabajos adicionales. Por ejemplo, en la universidad yo era un tipo que en educación, prácticamente en ingeniería económica, en proyectos, muchas veces hacía el trabajo de algunos de mis compañeros. Y les cobraba, sí, les cobraba, es un ingreso adicional. Ese tipo de cosas se pueden generar. Todo depende cómo pongamos nuestras estrategias. Y cada uno puede seguir generando más estrategias, ¿no? Otra de las estrategias, no endeudarse. Aunque ustedes no lo crean, es una buena estrategia no endeudarse. ¿Y cuándo incurrimos en eso? Cuando tenemos un buen control de nuestros presupuestos. Al inicio yo les decía, 3 de cada 2 personas en el sector financiero en el Perú están endeudados. ¿Y por qué están endeudados? Porque prácticamente uno de los primeros casos es que no se conoce de educación financiera. Y segundo, lo que ha pasado con la coyuntura. Pues el Cusco hemos sido impactados uno por la pandemia, después por la crisis política. Y lo particular todavía de nuestra ciudad, que todo el dinamismo es turismo prácticamente, en gran parte es turismo en la ciudad del Cusco. Y se ha visto cerrado varios negocios o han sido impactados muchos negocios. Imagínense, por ejemplo, cómo ha quedado aquel empresario de eventos, por ejemplo, cuando han cerrado la pandemia. Los ha liquidado determinadamente. Si ellos no tenían ahorro, no tenían ese tipo de cosas, ellos no hubiesen podido pagar a sus personales el tiempo, los otros 15 días, por ejemplo, del mes de marzo, porque recordemos que Vizcarra mandó a cerrar todo en el Perú el 15 o el 16 de marzo. Y muchos negocios fueron impactados así. Y si no hay un plan de contingencia, no hay una estrategia de ahorro, pues ya no hay más ingresos. Y si tengo un hecho imprevisto, un hecho de salud, un accidente por ahí imprevisto, si no tengo ahorros, ¿qué voy a hacer? La voy a pasar muy mal, voy a sufrir. La gente a veces no te da mucho dinero, no te presta así por tu cara bonita. Ni los hermanos muchas veces, unos son hermanos ya, pero cuando llegan a tener sus familias, es que todos tienen necesidades. No te presta de primera mano. Tú vas a la institución financiera, no te va a decir, toma el crédito, tú eres buen pagador, tienes una propiedad, te voy a dar. No, te va a evaluarte, va a fijarse requisitos, va a mirar tu historial de crédito, algo que voy a hablar más adelante. Entonces es muy importante ese tipo de situaciones. Ahora, opciones de inversión. Hablemos de opciones de inversión. Si prácticamente conozco mis finanzas personales, conozco cuánto tengo en mi cuenta de ahorros, cuánto tengo en mi billetera, prácticamente voy a saber pues cuánto dinero tengo para poder invertir, para poder comprar. Entonces ahí, ¿qué debo de hacer? Informarme sobre opciones de inversión. Y opciones de inversión en el Perú pues existen muchísimas. Existen como por ejemplo la más simple y la más básica, los depósitos plazos fijos en las instituciones financieras. Desde los bancos, un banco te paga una tasa del 3%, una caja te paga una tasa menor al 8.5%, la caja Cusco hace poquito está incrementando al 8.5%, la caja bancario 8.8% a 12 meses, cooperativas te pagan entre 13%, pero ustedes se preguntarán, ¿pero por qué los bancos menos al 3%, cajas al 8%? Ustedes saben mejor que yo, la rentabilidad va en función del riesgo. Mientras más riesgoso es algo, tengo mayor ganancia, mayor volatilidad. Así como las apuestas. O uno sabe cuando va a las casas de apuesta, en realidad, que va a ser cierto, que no va a ver si juega el Real Madrid no sé, con el Barcelona, ¿acaso sé quién va a ganar? Y mucha gente va así, y tienen una rentabilidad del 100%, del 50%, precisamente porque es de alto riesgo, o como las criptomonedas, como les indicaba. Pero en cambio en los depósitos, si lo deposito, un ejemplo voy a tomar de capitales peruanos, ¿no? No es el banco más grande, tampoco es el grupo económico más grande de todo el Perú, pero de capitales peruanos es el más grande, el grupo Credicor, el BCP. Tú lo vas a depositar en una institución grande, una institución segura, te pagan los depósitos menos del 3%. Y ya depende de uno, de cada uno, de como inversionista, que analice, ay, me conviene este 3%, lo tengo ahí a 12 meses de forma segura, o le pongo a la caja Cusco, que también veo su riesgo medio, posiblemente no va a pasar nada, un 8, o lo pongo a determinada cooperativa, veo que también es solvente, puedo ganar más, puedo ver esas opciones. ¿Qué otras opciones existen? Tengo un poco más de dinero, puedo invertir en fondos mutuos, porque los fondos mutuos son pues una manera interesante de poder invertir porque existen riesgos de este bajo, medio y de alto riesgo. Entonces es importante. ¿Quiénes lo manejan estos fondos mutuos? Las administradoras de riesgo. Y ustedes que estudian para poder ser una administradora prácticamente de fondos de inversión, pues se necesitan determinados requisitos supervisado por uno, por el mercado de valores. Entonces,
es importante este tipo de situaciones. ¿Qué más puedo invertir? ¿Qué otra opción tengo de inversión? Acciones. Pueden encontrar acciones ahí en la bolsa. Si ustedes no se capacitan para o no saben invertir, pueden encontrar ahí agentes corredores de bolsa. Tienen su cantidad mínima de unos 5.000, 6.000, 7.000 dólares, invierten y pueden encontrar una rentabilidad. Imagínense hace un par de años las personas que han invertido en Facebook, las personas que han invertido, no sé, en Twitter, en WhatsApp, ¿cuánto han rentabilizado? Entonces, es importante conocer este tipo de situaciones. Es más, como hace un momento les decía, si conocen esto, imagínense que el alumno más destacado de vuestra universidad o de vuestra clase haya ganado un concurso con un capital semilla y tenga un proyecto con mucho potencial y le está pidiendo financiamiento y le está vendiendo acciones a todos los alumnos de la Facultad de Administración de la Continental. Si uno reconoce, sabe darse cuenta de las oportunidades, mira todo el riesgo, va a invertir. ¿Y cuándo voy? Si es que tengo ahorro, si es que tengo inversión, si es que conozco mis finanzas personales. ¿En qué más puedo invertir? En bonos. ¿Se puede invertir en bonos? Los bonos te dan los países. Hay que tener un poquito más de conocimiento. Estoy seguro que ustedes en algún momento, o si no es ahorita, o más adelante lo van a revisar, o si no, es que ya lo han revisado, se puede invertir en bonos. Como en los bonos de Estados Unidos, hay muchos instrumentos financieros para poder invertir. O algo que es totalmente visible cuando uno camina por la calle, cuando uno toma la combi, cuando uno camina. Invertir en bienes raíces. ¿No ven que cuando se suben a la combi y dicen, se vende, lotes en venta, departamentos en venta, propiedades en venta, propiedades en juicio, propiedades en remate, propiedades en litigio? Ahí ven carritos de último modelo que están pasando, se vende. Entonces, uno si tiene este tipo de información, pues empieza a invertir en bienes raíces. Y bienes raíces, por ejemplo, es una inversión totalmente segura en todos los tiempos. Si ustedes revisan a los hombres más ricos del mundo, las empresas donde han generado mayor dinero es en bienes raíces. Es en bienes raíces. Por ejemplo, McDonald's. El sistema de McDonald's, ¿con qué se ha hecho adinerado? ¿Cómo ha sido así la corporación McDonald's? ¿Ustedes qué se han hecho, creen que se ha hecho adinerado vendiendo hamburguesas? Ese no es un negocio de ellos. Su negocio es bienes raíces. Así como de Walmart, por ejemplo. La empresa, una de las empresas más grandes del mundo de distribución de alimentos. Su negocio es bienes raíces. Durante la pandemia, ¿quién ha sido el hombre más rico que más acres ha comprado a nivel mundial? Bill Gates. Entonces, si con nosotros conocemos nuestras finanzas personales, pues vamos a poder invertir en este tipo de instrumentos. Hay más instrumentos, pues, que ya no les voy a mencionar, estos son los que están más cerca. El otro, educación financiera continua, lo he puesto ahí. ¿Qué es la educación financiera? Conocer este tipo de términos, jóvenes, conocer qué es inversión, conocer qué es ahorro, conocer qué es presupuesto, conocer qué es planificación, conocer qué es riesgo, ver la rentabilidad de diferentes instituciones financieras, ver la rentabilidad de diferentes sectores, ver oportunidades donde, por ejemplo, en la tierra de Chincheros está lanzándose el aeropuerto, ya se está haciendo ese movimiento de tierras para el aeropuerto de Chincheros. ¿Se imaginan que ustedes hubiesen comprado terrenos antes que se ejecute eso? ¿Cuánto hubiesen generado de plusvalía? A veces cuando uno está constantemente buscando oportunidades de inversión o tiene educación financiera, pues va a ver dónde se van a realizar los proyectos de envergadura. Y antes que se realizan los proyectos de envergadura, pues realizo las compras. Como acá en el Cusco, por ejemplo, acá yo vivo acá en Tío y estoy muy cerca de la vía de evitamiento. Recordarán cómo era la salida hacia el Cusco antes. Han hecho esa vía de evitamiento y cuánto ahora valen los terrenos. Esos terrenos no bajan de $300 ahora. ¿Y antes cuánto estaba? Estaba $5, $7. ¿Y cómo puedo reconocer esas oportunidades? Sabiendo de educación financiera, señores, continuos. Están constantemente informándonos de lo que va pasando en nuestro Perú, de lo que va pasando en la economía, de lo que va pasando en la política. Sean jóvenes informados. En estos tiempos, con un solo clic, tienen tanta información ustedes en el internet. La siguiente diapositiva, por favor. Acá estoy hablando un poquito del historial crediticio. ¿Por qué les he mencionado del historial crediticio? Porque como les mencionaba, hay un problema de no saber finanzas personales. A veces las personas incurren al endeudamiento. Y cuando incurren al endeudamiento, por no conocer esta palabra tal vez de historial crediticio o no conocer la clasificación del deudor en el Perú, incurren, por ejemplo, a atrasarse a pagar sus créditos. Y cuando se atrasan de pagar sus créditos, hay muchas personas que creen, dicen, oye, cuando van a solicitar un segundo crédito, dicen, oye, quiero solicitar un segundo crédito, pero yo lo he pagado todo. Y revisamos el historial de crédito y ves
pues que lo ha pagado con 30 días de retraso, con 60 días de retraso, con 3 días de retraso, su calificación ha variado y todavía te dice, oye, pero si yo lo he pagado puntual. En el Perú, en muchos lugares del mundo, no se trata que lo pagues, sino que lo pagues a tiempo, por eso se entrega un cronograma. Y en el Perú todavía hay suerte de los morosos, hay suerte de esas personas que se endeudan, que en el Perú no hay cárcel por deuda. Desde mi mirada como empresario debería haber, así como en los Estados Unidos, como en América, como en Europa, para poder los empresarios hacer negocios un poco más serios, no existen ese tipo de estafa. Apenas haya un estafador, cualquier de ese tipo de circunstancias, a la cárcel inmediatamente, pero lamentablemente pues en nuestro Perú no existe todavía este tipo de situaciones, pero debería haber. Y si no hay, pues nosotros como agentes económicos tratar de ser lo más correcto posible. Eso que ustedes en su universidad le están enseñando. Estoy seguro que más allá de las habilidades duras que les están enseñando, seguro que les van a hablar de ética, que les van a hablar de moral, que es algo muy importante de nosotros los empresarios. Porque recuerden que la última crisis que existió del 2007 en los Estados Unidos no fue una crisis, se le conoce como la crisis subprime, la crisis de hipotecas, de crédito. Pero más allá de una crisis de subprime o de créditos, ha sido una crisis moral, ha sido una crisis de ética de los empresarios, de los que dirigían las grandes instituciones, los bancos. Entonces, es muy importante ese tipo de circunstancias. ¿Qué es el historial de crédito prácticamente? El historial de crédito es un documento donde van a poder ver todo su comportamiento de cada uno de ustedes en el tiempo, cómo han ido ustedes, como de responsables han ido con sus obligaciones de préstamo, sus obligaciones financieras que han tenido. Y en el Perú existen 5 clasificaciones para eso. Cuando uno saca un crédito y lo paga dentro de los 8 días, lo ideal es que lo pagues el día que te toca. Si tu cronograma te dan el día 10, paguen el día 10. Paguen el día 10, pero tienen opción hasta pagar el día 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ustedes pagan al día 17 y no va a variar su calificación en el sistema financiero. Su calificación va a ser normal. Ustedes pagan en el día 9, 10, 11, 12, 13, hasta el día 30 y van a tener una segunda calificación. Como quien dice, van a tener un 2, digamos. ¿Qué significa eso? Es un cliente con problemas potenciales. Siguiente, no he pasado cualquier imprevisto, qué sé yo, y no he tenido los ingresos suficientes y me retraso, pago en el día 31, 32, 33, hasta el día 60, ya tengo una tercera calificación. Dudoso. Paso de los 60 a los 90 días, tengo otro tipo de calificación. Paso de los 60 a los 180 días, a los 120 días y tengo la calificación de pérdida. Y hay muchas veces las instituciones financieras solo trabajamos o solo buscamos a clientes, uno, que tengan calificación normal, a lo mucho CPP, y esa CPP debe ser bien explicado. ¿Sabe que yo me dedicaba al rubro de artesanía durante la pandemia, no he generado ingresos por esto, por eso me he retrasado y por eso tengo esto en el historial? Es bien sustentado. No hay una forma de sustentar, simplemente pues no accedes al crédito. ¿Y por qué no? ¿Y por qué incurres en este tipo de cosas? Por no saber esto. ¿Ustedes quieren saber un poquito más de la clasificación del deudor? Revisen la resolución 1135-6 de la Superintendencia de Banca y Seguros. Ahí van a tener la clasificación del deudor y van a saber y van a poder ustedes mismos asesorar. Porque en cualquier momento, así tomen ustedes la combi y se sienten con el lado, ustedes ya deben tener la capacidad de asesorar en estos temas, sobre todo los administradores, los financistas, los que están ahí con cualquier persona. Porque cualquier acción que ustedes tomen como profesionales se va a impactar en la sociedad, y lo que buscamos los profesionales como medio, como último fin, es pues una mejor sociedad. No es competir con todos, sino es una mejor sociedad, y cada uno debe ser pues un granito de algo así, porque nuestros problemas, señores, de la sociedad es como cuando uno va a la playa, así de inmensos, así de interminables son nuestros problemas de la sociedad. Pero ¿cómo se cambia? Cada uno empezando por nosotros mismos, tomando ese granito de arena y siendo el cambio, ¿Qué factores influyen en el historial de crédito? Ya les he mencionado. Uno de los principales factores es que no pagues a tiempo. Tienes que pagar en sus fechas para que no influya tu historial de crédito. En simples palabras, si no lo entienden, que hay diferentes 5 tipos de clasificación, y solo hablando de microcréditos, porque para créditos de pequeña empresa, para créditos de gran empresa, tienen otro tipo de
tienen las mismas calificaciones con la diferencia que solo se amplía el plazo nomás, que solo se amplía el plazo. Pero por lo general la gran mayoría de personas se encuentran en este tipo de clasificaciones. Si no lo entienden así, cuando uno revisa un historial de crédito aparece verde, ámbar y rojo, así como el semáforo. Cuando aparecen ya rojo es desde la tercera clasificación, como les digo, cuando se retrasan más de 30 días. Entonces ya son muy poco susceptibles a solicitar crédito. ¿Cómo construye un buen historial crediticio? Pues ya les estoy explicándoles. Prácticamente pagos puntuales. Pagos puntuales. Tal, si me ocurrió cualquier imprevisto, no voy a poder pagar esa fecha. Pues hay estrategias. Con anticipación, si me tocaba pagar el 10, me voy el 7, me voy el 8, a hablar con mi sectorista, con mi analista, con mi asesor financiero y le digo, ¿sabes qué? Tengo esta situación, lo voy a cancelar en tal. ¿Para qué? No perjudique mi historial crediticio. ¿Por qué? Porque soy responsable moralmente. En el sector financiero, señores, ¿por qué miramos los historiales de crédito? Porque existen personas que tienen dinero y no quieren pagar y hay personas que dejan de comer por querer pagar. ¿Ustedes a quién prestarían el dinero? A esa persona que es solvente moralmente, no financieramente, no económicamente, sino moralmente. Ven qué importante es la moral, la ética, de ser responsables cada uno con nuestras obligaciones que adquirimos. En un momento seguro cuando se van a graduar van a ver ahí el historial de pagos como en su mismo centro de estudios. Ah, ya, Pepito ha pagado puntual todas las meses, tal se ha retrasado, tal. Y no incurran en ese tipo de cosas, porque hasta para entrar a determinados centros de estudios, casos, yo los digo como padre de familia, porque para poner a un determinado centro de estudio a mi hija, que es de inicial, me han filtrado en las centrales de riesgo y han dicho, oiga, señor Darcy, usted había tenido un buen historial de crédito, bienvenido. Mientras en cambio a uno de mis colaboradores, trabajadores, revisó y le dijo, oye, usted este retraso, su hijo no puede entrar. ¿Por quién se ha perjudicado el hijo? ¿Por él? No, por una decisión del padre, por no tener una educación financiera. Y así les puede pasar a ustedes si no tienen este tipo de información. ¿Cómo deben de mejorar el historial crediticio? Pues no hay mucho que hacer en eso. Simplemente pagar a tiempo. Pagar a tiempo. El sistema financiero, señores, es una gran herramienta para todos los empresarios y para todas las personas. Cuando los empresarios cada vez queremos hacer proyectos más grandes, el dinero nos es insuficiente. Nuestros ahorros es insuficiente. Nuestro círculo cercano de familiares, de amigos que nos puedan prestar es insuficiente. A veces los inversionistas es insuficiente. Entonces, si sabes que eso es insuficiente, hay que construir un buen historial de crédito. Ustedes deberían meterse, porque seguro que han escuchado personas que dicen, yo no necesito dinero, no voy al sector financiero, no. Esas son personas que no tienen proyectos en mente, son personas que tienen todavía la idea, así como los que no quieren pertenecer, por ejemplo, a la SUNAT. Han escuchado, no quiero estar en la SUNAT, no me quiero cambiar al régimen MIPE, quiero seguir en el régimen único simplificado más porque quiero pagar 20 soles. Esas cosas te limitan porque no tienes información, solo puedes vender hasta 5.000 soles. Cuando ya estás en el régimen general, facturas más, las instituciones financieras hasta te prestan más cantidad de dinero. Y como les digo, si ustedes construyen un buen historial crediticio, son puntuales, cada vez la institución financiera les va a darles más. Imagínense de acá a un año con este tipo de información que ustedes tienen, porque esta información que yo les estoy dando, pues me ha tomado pues, en mis años de experiencia. Como les digo, me hubiese gustado a la edad que ustedes tienen recibir este tipo de información porque pues yo hubiese construido un historial de crédito. Ahorita, por ejemplo, yo voy a cualquier institución financiera, le toco y a soles por todo mi historial de crédito, sin pedirme mucha garantía, sin pedirme mucho patrimonio. Pero eso me ha tomado tiempo construir, prácticamente los 2 últimos años. ¿He tenido la oportunidad de hacerlo más antes? Sí, pero ¿por qué no lo he hecho? Por falta de conocimiento, señores. Entonces, felicitarlos a todos ustedes por haber estado acá presente, por haber visto este costo de oportunidad. Espero que esta información que tengan les sirva. A la siguiente diapositiva, por favor. Mi nombre es Darcy Luna, yo soy economista de acá de la ciudad del Cusco. Para las personas que pues quieran saber un poco más de inversiones,